encontrado esperanza. Diócesis de Ensenada. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas van a ver este programa ustedes, pero estamos aquí en Comisiones y Dimensiones del programa de la Diócesis de Ensenada. Así que soy el Padre Pedro de esta Diócesis de Ensenada y me da mucho gusto estar con ustedes hoy en esta entrevista con el Padre Gerardo Maya, vicario episcopal de Pastoral. Padre Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Padre. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Bien, Bien, padre. Gracias a Dios. Echándole ganas. Echándole ganas con todo lo que nos va retando la realidad de todos los días. Así es, sí. Oye, Padre, bueno, pues mira, la entrevista va a ser a la luz o por motivo de los 16 años de aniversario de nuestra diócesis de Ensenada. En estos 16 años se ha ido buscando un camino en la pastoral, tú como vicario de pastoral, de cómo llevar nuestra acción pastoral en nuestra diócesis, así como a grandes rasgos. ¿Qué te acuerdas, Padre? ¿Cómo iniciamos? ¿Qué pasos hemos dado hasta llegar a este proyecto de zona pastoral que tenemos en nuestras manos, que lo hemos hecho nosotros, es de aquí, de nuestra diócesis? Sí, Padre. Recordemos que yo soy el tercer vicario de pastoral en estos 16 años que tiene la diócesis, y el primer año, cuando llegó nuestro primer obispo, don Segifredo, él buscaba que nuestra diócesis tuviera una identidad, un rostro. Y recuerdo que en aquella ocasión, en la primera asamblea diocesana de aquel año, 2007, noviembre de 2007, la comunidad, movimientos, vida consagrada, presbiterio, seminario, se hizo un consenso, un diálogo, y logramos descubrirnos que la diócesis tendría que tener 3 aspectos a trabajar: misionera, comprometida y unida. Esto llevaba a la diócesis a buscar ciertos caminos o estrategias para ir cumpliendo esta identidad o para reforzar esta identidad diocesana. Bueno, se fueron realizando diferentes asambleas cada año en los 5 primeros años que estuvo don Sigifredo como obispo. En ese inter, el primer vicario de pastoral religioso tuvieron que moverlo por cuestiones de vida consagrada que ellos tienen, y entró un momento de que no había vicario de pastoral. A mí don Segifredo me manda a estudiar a la Pontificia. Fue como un stand-by. Y recuerdo que en aquel año, que fue un año, poco más de un año, estuvo una religiosa jerónima encabezando la vicaría de pastoral. Y ella, la hermana Clara, sí, estuvo ahí y lo hizo muy bien, con toda esta dinámica de lidiar un poco entre el presbiterio y los laicos. Se logró sacar también otras 2 asambleas diocesanas en aquel tiempo. Todavía no contábamos con algún documento por escrito. ¿Por qué? Porque íbamos redescubriendo qué era lo que quería nuestra diócesis y escuchar a nuestros laicos sobre la realidad que estábamos viviendo al desprendernos de la arquidiócesis de Tijuana. Bueno, llega nuestro segundo obispo. Bueno, para eso yo llego de estudiar y me nombran vicario de pastoral, ¿verdad? En un primer momento. Retrocediendo un poquito, Padre, yo recuerdo que de las asambleas, yo recuerdo que intentamos consolidar los consejos parroquiales, también hacer un plan pastoral, pero parroquial también, y fueron saliendo prioridades, familia, juventud y no recuerdo qué otra por ahí, pero se ha venido trabajando precisamente ir consolidando poco a poquito las estructuras pastorales. Y luego viene esta segunda parte, Padre. Así es. Creo que la primera parte que precisamente va a ir señalando en el 2018 con el primer proyecto, se recogió todo lo que fuimos trabajando en los primeros 5 años, que era precisamente estructurar la diócesis. ¿Por qué? Porque al momento de desprendernos de Tijuana,
pues nos veíamos así como que, ¿y ahora? Entonces los primeros 5 años fueron de ir reestructurando la organización pastoral. Sí, se fueron sí. complementando y solidificando los consejos parroquiales, que era el primer paso. Porque si no había consejo parroquial, por supuesto que no iba a poder haber nada. De ahí se fueron manifestando otras estructuras, como el colegio de consultores, como el colegio de laicos, el consejo de laicos, etcétera. Todo se fue dando paso a paso. Los coordinadores de comisiones pastorales y dimensiones. En aquel tiempo comenzábamos también a trabajar con los consejos de canales. Sí, ¿Te acuerdas que en las asambleas de canales empezó a hacer un consejo de canal y se empezaron a trabajar por comisiones, consejo de canal de liturgia, consejo de canal de pastoral profética, y se logró ir haciendo un buen trabajo. Pero ¿qué pasó? Cuando llega nuestro segundo obispo, también llega al tiempo esta situación de la pandemia. Se logró sacar el primer proyecto diocesano antes de la pandemia, del 2018. Y la pandemia empieza en otro país el 19 y a nosotros nos llega el 20. Exacto. Gracias a Dios, este proyecto, el primer proyecto, recogía todo esto. Escogía las estructuras. Y algo muy interesante que todavía sigue siendo ruido y preocupación en nuestra diócesis, la formación de agentes. Que ya desde aquí, desde el principio, desde aquí se empezó ya a consolidar en un documento. Ya se escuchaba el ruido. Sí. Ya. Sí. Recordemos que antes de ser diócesis, en la parroquia de San José Obrero, que era la madre de todas las demás parroquias, ahí se desprendieron todas las casas. Ahí se comenzó a hacer una escuela de agentes de pastoral, ¿verdad? Entre jalones y estirones, bueno, al momento de que se hace el cambio a diócesis, pues ya se hizo una reestructuración nuevamente. Pero funcionó mucho una escuela de seglares, ¿no, padre? Sí. Una muy buena escuela, salieron muchos egresados. Exacto. Sí, muy bien, ¿no? En esa parte. En esa parte estaba esta escuelita o escuela parroquial de canal en aquel tiempo. Era de canal, pero sí. Lo que todavía daba fuerza y sigue dando mucha fuerza en nuestra diócesis es la escuela de seglares, que hasta la fecha va caminando. Ahí va. Y es lo que nos está dando precisamente la fuerza en la formación de ¿Ahorita agentes. dónde está la escuela de seglares? La escuela de seglares ahorita está como sede en la parroquia de San Pablo. Okay. Y ahí el padre César es el encargado de la escuela de seglares. Se necesita promoción. No es el padre Serafín ahora. Que yo sepa es el padre César. Ok. El padre César. Yo estoy equivocado. El padre César es el encargado, precisamente por eso se puso en la parroquia de San Pablo. ¿Verdad? Para que él estuviera al tanto de los docentes, de los maestros y por supuesto de los alumnos. Gracias a Dios, este año ciclo que está por terminar ha dado muy buena respuesta, ¿verdad? Pero bien, continuamos con el proyecto. Sí, la ¿verdad? siguiente pregunta del proyecto, padre. ¿En qué se inspira el proyecto? Okay. Lo iniciamos el del 2008, pero ¿de dónde sale? ¿De dónde se inspira? ¿Cuál es ¿por qué estos 5 años? ¿Y de dónde sale? Perfecto. A mí me gusta mucho traer a la memoria este momento porque va a ser un momento histórico para nuestra diócesis. En el 2007 se erige diócesis Ensenada y en el 2007 está también el documento de Aparecida. Sí, ese encuentro que se hace en Brasil, donde va a mover mucho a nuestra Latinoamérica y por supuesto a nuestra diócesis. Y se me hace muy significativo que por un lado la diócesis se haya erigido en el 2007, pero que por otro lado también estuviera un momento coyuntural que fue el encuentro en Aparecida. Sí. Al momento de que comenzamos a visualizar un proyecto ya más en forma, de manera más sistemática, en la reunión de comisiones dijimos y analizamos, bueno, pues qué mejor si ir a la fuente de Latinoamérica en el sentido pastoral para nuestra diócesis. ¿Y cuál fue? El documento de Aparecida. Ahí en el documento de Aparecida se va a visualizar al discípulo como misionero, y un misionero permanente, no un misionero solamente esporádico en ciertas etapas de una diócesis. Que el documento de Aparecida nos lanza a una misión continental,
pero una misión permanente. Exacto. Entonces la formación de discípulos. Exacto, y en esta formación de discípulos, el Papa, junto con los obispos cardenales, comienzan a visualizar un itinerario formativo para el discípulo. Y de ahí nos inspiramos para nuestra pastoral diocesana. En este itinerario, recordemos que está en 5 pasos, que no es paso y se olvida el anterior, sino es un proceso continuo y permanente. Donde podemos encontrar, si no recuerdo, déjenme, traigo mi celular, con permisito, sí. Padre, para ver en qué capítulo viene del documento de Aparecida, este itinerario de los discípulos misioneros. Mientras, Padre, en este proyecto, el primer paso para ser discípulos misioneros permanentes es el encuentro con Cristo. Y en el 2018 trabajamos con el encuentro con Cristo. Luego viene precisamente el año de la conversión, y todo es un itinerario formativo que nos va llevando precisamente a la misión. Los voy a mencionar solamente. Encuentro con Cristo, la conversión, el discipulado, la comunión y la misión. Y nosotros como diócesis retomamos, nos inspiramos en el encuentro de Aparecida, ¿verdad? Esto lo pueden encontrar, para que ustedes puedan leer un poquito más, en el capítulo 6. Yo lo tenía así, tenía el capítulo 6, pero estaba un poquitito en duda, pero es el capítulo 6 del documento de Aparecida. Entonces ahí podemos encontrar el itinerario formativo de los discípulos 6.1, y empieza con la espiritualidad trinitaria, y de ahí se va hasta llegar a este modelo, a este itinerario. Así es. Y en este itinerario, por supuesto, que nosotros optamos que si este itinerario tenía 5 momentos en el proceso, nuestra diócesis iba a tener un año por aspecto. En el año de la comunión, el año de la conversión, etcétera, etcétera. Ahorita estamos en el año de la comunión. Pero sí me gustaría resaltar algo que en nuestra diócesis, como en todo el mundo, fue que la pandemia nos colapsó un poco en todos los sentidos, no solamente económico, no solamente educativo, en la salud, etcétera, sino también en la pastoral, que fue el año de la conversión, donde precisamente en el año de la conversión, que fue en el 2019, íbamos a hacer en el año del discipulado, íbamos a continuar con el itinerario, pero lo tuvimos que alargar. Lo tuvimos que decir, ¿saben qué? El 2020 nos cerró muchas cosas. Porque el año del discipulado se tuvo que estar en espera porque nos encerraron. Exactamente. Entonces decimos, pues ¿cómo? Pues ¿sabes qué? El año de la conversión. Yo recuerdo muy bien ese año, el año 2020, que hicimos una asamblea diocesana, pero por las cuestiones sanitarias no la podíamos hacer en lugares cerrados. Entonces lo hicimos en la Casa Misericordia, al aire libre. Sí. Entonces ahí nuestra visión era las obras de misericordia, como en medio de una situación que fue colapsando la salud y las emociones a nuestros agentes de pastor, a nuestros, pues vamos a las obras de misericordia. Sí. Ahí se basó ese año de la conversión. Y por lo tanto, ya el año de la conversión ya no estuvo solamente un año, sino se tuvo que ampliar un segundo año. Y ahí fue donde tuvimos que reestructurar todo nuestro itinerario en nuestro proyecto. Sí. Ya no íbamos a terminar en 2022, porque entonces se fue alargando. Ahora hasta el 24. Hasta el 24 en el año de la misión, ¿verdad? Bueno, esta situación, por supuesto, tuvimos que hacer varios ajustes, muchos ajustes a nivel pastoral, a nivel administrativo, a nivel social. Y uno de ellos es entrarle a los medios, a lo digital. Muchos de nosotros, entre ellos me incluyo yo, le teníamos mucho miedo a la cuestión de las cámaras, del micrófono, grabar, el evangelizar de manera digital. Sí. O sea, eso nos colapsó
mentalmente a muchos de nosotros. Recuerdo que hasta una ocasión tú nos citaste para darnos un pequeño curso, tallercito de cómo manejar una cámara, de cómo manejar las redes sociales. San Judas, ¿Por qué? Porque pues estamos, ¿y ahora qué hacemos? Sí. Tuvimos que entrarle. Y es que es lo de hoy, padre, y de aquí para adelante, toda a nivel global, las universidades, las parroquias, las diócesis, los médicos, o sea, este es el instrumento de hoy. Sí, y sí, de hecho, si uno entra a las redes sociales, nos vamos a encontrar que muchas diócesis, muchas parroquias a nivel iglesia católica, pues tuvieron que entrarle a explotar, a potencializar más este ámbito de lo digital, de la pastoral en lo digital, ¿verdad? Padre, este itinerario formativo que estamos en ruta, que es encuentro con Jesucristo, la conversión, el discipulado, la comunión y la misión. Acabamos de pasar la Asamblea Diocesana de Pastoral hace ya un mes más o menos, ¿verdad? No recuerdo exactamente la fecha, pero ¿cuáles son los retos, los desafíos, padre? Ahora que ya estamos otra vez, no totalmente presencial, todavía algunos quieren por Zoom y por virtual, pero ya ahorita la mayoría estamos presencial. Pero ¿cuáles son los retos, los desafíos con los que nos estamos topando en nuestra diócesis? Yo creo que no solamente son retos a nivel diócesis, sino han sido retos a nivel iglesia, y uno de ellos es de lo que acabamos de comentar: el evangelizar a través de los medios de comunicación de una manera inteligente, oportuna, eficaz. Y para eso necesitamos formar a nuestros agentes y formarnos nosotros, los sacerdotes, en este ámbito digital. Y eso fue lo que en la Asamblea Diocesana estuvo más, fue un tema muy recurrente: la formación de nuestros agentes, que ya veníamos trabajando con esto desde el 2018 en el primer proyecto diocesano, pero que ahora se ha ido con más fuerza en la formación. ¿Por qué? Porque la realidad que nos está interpelando nos está pidiendo que constantemente estemos en una formación continua, en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito espiritual y doctrinal, que ya son las bases para la evangelización, sino a nivel humano, a nivel integral, porque no podemos visualizar nuestra pastoral solamente desde un ámbito, sino también en todo lo que va envolviendo a nuestra gente. El documento de Santo Domingo en medios de comunicación precisamente nos dice que los medios son un fin, son un medio, no un fin. Entonces sí, utilizar y usar los medios, como se dice, inteligentemente, que nos ayuden a la evangelización, a transmitir la buena nueva de salvación. Y de aquí de una vez aprovecho, si nos estás viendo y tú quieres tener apostolado en medios de comunicación y sabes de diseño gráfico, sabes editar, grabar audio y video, y sobre todo ocupamos también a alguien que esté muy diestro en las redes sociales, está abierta las puertas. Obviamente católico, para que puedas manejar los términos. Y si no estás muy preparado en la cuestión de términos religiosos, pues aquí nosotros te vamos a ir guiando y ocupamos a alguien. Está abierta la invitación a quien quiera incursionar en los medios aquí en nuestra diócesis de Ensenada, en el área de Codipac. Aquí estamos en el obispado. Ustedes saben dónde era el Marillac, está aquí en las oficinas del obispado, y aquí pueden llegar todos los días de 10 a 1 de la tarde. Estamos aquí, así que pues bienvenidos. Padre, otra de las cosas, de los retos que yo me llamó la atención era la formación de agentes, atender a los jóvenes, la familia. Así es. En febrero, que tuvimos la Asamblea Diocesana, que gracias a Dios fue una respuesta muy buena en medio del clima que nos estaba... Nos tocó una lluvia muy, muy persistente, pero gracias a Dios una respuesta maravillosa. Sí. Al momento de hacer el vaciado de esta Asamblea Diocesana, nos topamos con 3 temas recurrentes, de los 7 que se habían ido trabajando en los decanatos, en las asambleas decanales. Y los 3 de ellos son la formación de agentes en todos los ámbitos de una manera integral, la pastoral familiar y la pastoral juvenil, que de hecho la pastoral familiar y la pastoral juvenil se consideran dentro de la misma comisión. El pastoral juvenil es dimensión de familia, la pastoral, ¿no? Exactamente, Fajulabi, como se le conoce así.
Y un cuarto tema que va muy de la mano de los otros tres es el acompañamiento, que de alguna manera al momento de formar y al momento de acompañar, de estar con la pastoral familiar y la pastoral juvenil, pues se da el acompañamiento de manera transversal e integral. Pero son temas, estos tres, jóvenes, familia, formación, son temas en los cuales tenemos que apostar para que en la familia y desde la familia se vaya trabajando el tema de la fe, el tema de la evangelización, el tema del acompañamiento, el tema de lo cultural. ¿Por qué? Porque precisamente hay una guerra cultural tan fuerte que está, muy fuerte, que está moviendo mucho los valores, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, el lenguaje, los valores están ahí en los textos bíblicos, en el Evangelio, los valores. ¿Cómo transmitir esos valores a la familia? Porque en la familia es donde se van a fraguar todo lo demás. sí. Todo lo demás. Y defender la familia, porque es la base de la sociedad. Exacto. De verdad, el matrimonio y la familia no podemos que se destruya, que cambie, que es lo que le da sustento y fortaleza a la sociedad. Se me fue. La vocacional, bueno, antes de la vocacional quería en el seguimiento, padre. Ha habido mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas pérdidas. Yo me doy cuenta en las confesiones, en el seguimiento. Hay muchas maneras de dar seguimiento, porque surgió de eso, darle seguimiento, acompañamiento. Acompañamiento. Este ámbito de acompañamiento surgió precisamente por estas pérdidas que se dieron en el COVID, en esta pandemia tan terrible. Pero ahora me doy cuenta, padre, que no solamente ha sido es la pandemia, hay también otro tipo de pérdidas. Hay mucho sufrimiento en la gente, hay mucho sufrimiento interno, y entonces este ámbito de acompañamiento, qué fundamental y qué esencial es, porque de verdad es necesario la escucha, el sentirse acompañado, o sea, sentirse que no estás solo, que la iglesia te acompaña, que te pide por ti, que ora por ti y que en la medida de las posibilidades te sostiene, te hace un momento de contención. Es un momento, un ámbito muy importante. Sí, me quedó muy grabado cuando el Papa Francisco lanza la convocatoria para el Sínodo de los Obispos y que invita a todas las diócesis del mundo a seguir este proceso hacia el Sínodo de los Obispos, que una primera etapa para llegar al Sínodo es la etapa de escucha. Y es precisamente lo que hizo nuestra diócesis. Sí. Antes de hacer nuestra asamblea, antes de que saliera este documento del año de la comunión, nuestro obispo, junto con un equipo de sacerdotes, visitó todas las parroquias de la ciudad, sí, precisamente con esta dinámica de la escucha, ¿verdad? De escuchar los consejos parroquiales, de escuchar a los sacerdotes, de escuchar la vida consagrada, y fue un momento, sí, que quedó impactado en muchos de nuestros laicos, si no es que en todos los que visitaron. Y nuestro obispo de primera mano escuchó estos dolores, estas situaciones de pérdidas, y no solamente de un ser querido, sino la pérdida de un trabajo, la pérdida de una estabilidad económica, la pérdida de una estabilidad espiritual, sí, que se vio removida y conmovida. Entonces, gracias a esta etapa de escucha, se lograron rescatar dolores que tenía nuestra gente, pero también, sí, nuestras esperanzas, ¿verdad? Sí. Y eso nos dio materia para trabajar en el documento y buscar estrategias adecuadas para, ¿verdad?, darle respuesta a estos dolores, cómo lograr que esos dolores se convirtieran en esperanzas y cómo estas esperanzas lograrlas consolidar en medio de todo esto que estábamos viviendo. Nuestro proyecto diocesano pastoral tiene 5 ámbitos: acompañamiento, organización pastoral, misión, evangelización, formación de agentes, y cada una tiene sus desafíos, su objetivo específico y sus desafíos y orientaciones pastorales. Lo que corresponde a las parroquias es que nosotros hagamos nuestra programación para hacer estos procesos. Ese también es un plus, en el sentido de que cada parroquia haga su propio proceso, pero basado en estas orientaciones, en estos desafíos, y de ahí surgieron los objetivos parroquiales,
orientaciones parroquiales, desafíos y orientaciones parroquiales y la programación para hacer las actividades, pero más que actividades, procesos que es muy importante. Y la pastoral vocacional es otro de los ámbitos que ahorita de verdad nos surge. Oremos por las vocaciones, oremos de verdad para que haya más sacerdotes, para que haya jóvenes que quieran integrarse al Señor y ser sacerdotes para la construcción del reino, para llevar la buena nueva, Padre. Sí, precisamente al momento de que un tema recurrente fue la familia, es ahí donde precisamente la pastoral vocacional entra. Nuestra pastoral tiene que ser conectada con las demás pastorales. No podemos aislar una pastoral de la otra, porque entonces estaríamos fragmentando a la persona, porque la persona es un ser integral, ¿verdad? Y por lo tanto aquí entran, ¿verdad?, las demás pastorales. En la familia pues entra la pastoral vocacional, y cómo la familia también tiene que dar respuesta de manera social a lo que está viviendo. Ahí entra la pastoral social, y cómo tiene que ser alimentada y sustentada esta familia a través de la pastoral profética, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, es toda esta conexión pastoral que debe de haber en todas las pastorales. No porque solamente se hable de la familia, vayamos a olvidar las demás pastorales. No, tiene que haber esta conexión pastoral. Es que nuestro proyecto de zona pastoral es un proceso. Aunque estén trabajándose por año algunos aspectos del proceso, es un proceso, es una espiral que no para, y hay una transversalidad en la que estamos así, es una red, ¿verdad? Entonces es muy completo, muy integral nuestro proyecto, y la idea es que nos pongamos a trabajar así como lo estamos haciendo, pero a arreciar. Así que si tú eres agente de pastoral en tu parroquia, no sé en qué pastoral estés integrado, espero que ya tengas tu proyecto, tu manualito. Si no, ya viene próximamente la página de la diócesis y ahí lo vas a poder descargar también. Pero ahorita por lo pronto ya lo puedes adquirir en la catedral, en la librería de catedral, de ahí de Nuestra Señora de Guadalupe. Padre, algo que tú quieras decirle a la gente que nos está escuchando, pues, invitarlos, pero sobre todo que nos vayamos formando para dar respuesta de manera adecuada a todos los retos que nos está presentando la realidad que ahí estamos día a día, ¿no? Y un detalle que quiero resaltar también de nuestro proyecto, que no podemos dejar pasar, es cómo nuestro proyecto está muy de la mano con el proyecto global de pastoral. Así es. Que es una encomienda que el Papa le da a los obispos de México. Está vinculado con los documentos de la Iglesia del Magisterio. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un proyecto aislado de lo que es nuestra Iglesia. Todo proyecto de una diócesis tiene que estar sustentado, avalado por el Magisterio de la Iglesia, por la Sagrada Escritura. Entonces, es la Sagrada Escritura, el Magisterio de la Iglesia y la tradición. Entonces, sí, está muy, muy completo nuestro proyecto diocesano de pastoral. Y pues, Padre, pues te vamos a estar molestando ahí de vez en cuando para hacerte algunas entrevistas, claro, de cómo vamos, qué sigue, para dónde. De hecho, ¿qué sigue? Acuérdate lo que sigue. Exacto. O sea, muchas veces pensamos ya con la asamblea diocesana, ahí termina todo y me voy a mi casa y continúo como siempre, ¿no? Ahorita, después de la asamblea diocesana, pues se atravesó lo que fue Semana Santa, pero que sigue las asambleas decanales. ¿Cómo aterrizar lo que se quedó en la asamblea diocesana para ir bajando todo eso hacia la parroquia? Ahorita las parroquias de la diócesis ya están trabajando sobre su proyecto, sobre sus planes, sobre sus realidades propias, porque recordemos que nuestra diócesis tiene una realidad diversa, con diversos matices. No es la misma realidad del centro de la ciudad, la realidad que se está viviendo en Isla de Cedros o en Bahía de Los Ángeles. Entonces, cada una de las parroquias trabaja de acuerdo a su realidad, pero con base al proyecto de la diocesana. Aunque nuestro proyecto, que está inspirado en el itinerario formativo de los discípulos, el ser humano es el mismo, aunque sus realidades sean distintas, pero el Evangelio es el mismo para todos, y llega. Lo importante es ser creativos de cómo llevar la buena nueva de salvación
a ese ser humano que sufre, que llora, que goza, que triunfa, que fracasa, que espera y que tener esperanza. Y ese es lo que se quiere con el proyecto, de verdad acompañar en este camino de salvación a nuestra gente de nuestra diócesis de Ensenada. Pues Padre, muchísimas gracias. Ya después haremos la promoción de las asambleas de canales. Así es. Bueno que estás aquí. Y te digo, seguirán más entrevistas. Claro que sí, Padre, con mucho gusto. Pues, ¿qué te parece si terminamos con una oración a nuestra Madre Santísima, Claro que sí, que nos acompaña aquí? Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Producción de Codipac, Diócesis de Ensenada.